Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Copyright, alegro a tenerlos por aquí, como siempre. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para sumergirse en el chisme de hoy. Porque como han visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad, ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fanáticos de las telenovelas turcas. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Hoy vamos a diseccionar, analizar y por copyright no, a echarle un poquito de salseo a todo lo que ha estado pasando con Kerem Bürsin, Hande Erupárrafo bueno, la supuesta explosión de Kerem diciendo que Hande es suya, y que el anillo, al parecer, ya no importa. Como lo oyen. Su copyright que muchos de ustedes son tan fans de esta pareja como yo, que vamos a desentrar más menos a todo este drama juntos. Antes de que nos sumerjamos en el corazón superíndice 3N del asunto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo las últimas noticias, los mejores chismes y, por supuesto, mis opiniones sinceras sobre el mundo del entretenimiento. Vamos que un clic no les cuesta nada y a me ayuda un monto superíndice 3N. Ahora dejando de lado las formalidades, vamos a entrar de lleno en este culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Primero que nada, es importante contextualizar un poco para aquellos que no es tu copyright, tan al tanto de la situación superíndice 3N. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erupárrafo fueron una de las parejas queridas y admiradas tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en la serie Senu con diéresis al cap era innegable y traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dolos en una pareja real que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Hace ya un tiempo que se anunció superíndice 3 su ruptura, lo que dejó superíndice 3 a muchos fans devastados y con la esperanza de una reconciliación superíndice 3N que hasta el momento, no ha llegado. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener su vida personal lo más alejada posible del escrutinio público. Sin embargo, recientemente han surgido una serie de rumores y especulaciones que han vuelto a encender la llama de la esperanza entre sus seguidores. Todo comenzó superíndice 3 con una serie de comentarios y publicaciones en redes sociales que aparentemente insinuaban un acercamiento entre Kerem y Hande. Algunos incluso afirmaron haberlos visto juntos en secreto, aunque estas informaciones no han sido confirmadas de manera oficial. Y aquí es donde entra en juego el título del vídeo. La supuesta explosión de Kerem diciendo que Hande es suya, y que el anillo ya no importa, obviamente, es una frase sacada de contexto y amplificada por el poder de las redes sociales. No hay hasta donde yo su copyright, ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que Kerem haya dicho esto textualmente. Bien, se trata de una interpretación superíndice 3N de algunos comentarios o actitudes que ha tenido en público. Pero ¿copyright hay de cierto en todo esto? Pues bien, la verdad es que no hay nada concreto. No hay fotos, vídeos ni declaraciones oficiales que confirmen un romance entre ellos. Sin embargo, que existen algunos indicios que han alimentado la especulación superíndice 3N. Por ejemplo, se ha rumoreado que Kerem ha estado siguiendo muy de cerca la carrera de Hande, felicitándola por sus logros y mostrándole su apoyo en redes sociales. Además, algunos fans han notado que ambos han coincidido en los mismos lugares en diferentes ocasiones, lo que ha llevado a pensar que podrían estar view copyright dos en secreto. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la frase, Hande es moi. Esta afirmación superíndice 3N, aunque no es tu copyright confirmada, es muy reveladora. Si realmente Kerem la hubiera pronunciado, significaría que aún siente algo muy fuerte por Hande y que dispuesto a luchar por ella. Implicaría que la ruptura no fue tan definitiva como se pensaba y que aún existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. En cuanto al anillo, la referencia es a un anillo que Hande solía llevar y que muchos fans interpretaban como un símbolo de su relación superíndice 3N con Kerem. El hecho de que supuestamente Kerem diga que el anillo no importa podría significar que para o con diéresis copyright lo importante no son los símbolos materiales, sino los sentimientos que aún existen entre ellos.
Podría ser una forma de decir que tú dispuesto a empezar de nuevo, dejando atrás el pasado y enfocándose en el presente y el futuro. Pero seamos realistas, todo esto son solo especulaciones. No podemos dar nada por sentado hasta que haya una confirmación superíndice 3n oficial por parte de los protagonistas. Sin embargo, podemos analizar las posibilidades y los escenarios que se plantean a partir de estos rumores. Una posibilidad es que Kerem y Ande tu copyright N intentando mantener su relación superíndice 3n en secreto para evitar la presión superíndice 3n mediática y proteger su intimidad. Como saben, la fama puede ser muy agobiante y es comprensible que quieran llevar su vida personal de la manera más discreta posible. Otra posibilidad es que simplemente sean buenos amigos y que se tu copyright N apoyando mutuamente en sus carreras. Después copyright S de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo y es normal que hayan desarrollado un vínculo de amistad. Y por supuesto también copyright N existe la posibilidad de que no haya nada entre ellos y que todo sea producto de la imaginación superíndice 3n de los fans. A veces tendemos a ver lo que queremos ver y a interpretar las más menos sales de acuerdo a nuestros deseos. En cualquier caso, lo que es cierto es que Kerem y Ande siguen siendo dos de las figuras mundiales populares y queridas de la televisión superíndice 3n turca y que su relación superíndice 3n, sea cual sea, sigue generando un gran copyright S entre sus seguidores. Personalmente me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que acuan una pareja increíble y que tenuan una química innegable. Pero al final lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Ahora bien, independientemente de lo que pase entre Kerem y Ande, hay una lección superíndice 3n que podemos aprender de todo esto. Y es que a veces es importante no dejarnos llevar por las apariencias y no sacar conclusiones precipitadas. En el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen y es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Así que mi consejo es que sigamos disfrutando de las telenovelas, de los chismes y de la vida de nuestros actores favoritos, pero siempre con un poco de cautela y sin perder de vista la realidad. Al final lo importante es que seamos felices y que disfrutemos de cada momento, ya sea viendo una buena telenovela, siguiendo los chismes de nuestros actores favoritos o simplemente pasando tiempo con nuestros seres queridos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos en vilo. Resumiendo un poco, hemos hablado sobre los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, la supuesta explosión de Kerem diciendo que Hande es suya y que el anillo ya no importa, y las diferentes posibilidades y escenarios que se plantean a partir de estas especulaciones. Es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones y que no hay nada confirmado de manera oficial. Sin embargo, que existen algunos indicios que han alimentado la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. En cualquier caso, lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Y por supuesto que nosotros sigamos disfrutando de las telenovelas, de los chismes y de la vida de nuestros actores favoritos, pero siempre con un poco de cautela y sin perder de vista la realidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un ratito conmigo. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, los mejores chismes y por supuesto, mis opiniones muy sinceras sobre el mundo del entretenimiento. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Ande volveru N a estar juntos? ¿Qué copyright opinan de la supuesta explosión de Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la superíndice 3º. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más chisme jugoso que desentrañar. Porque si bien hemos cubierto los titulares principales, la madeja de rumores y especulaciones en torno a Kerem y Ande es mucho más intrincada. ¿Recuerdan esas coincidencias en los mismos lugares? Pues vamos a examinarlas más de cerca.
Una de las teorías más populares entre los fans es la de un posible viaje secreto. Circulan capturas de pantalla de supuestas reservas de vuelos y hoteles que, según los detectives de Internet, coinciden con los destinos y las fechas en las que tanto Kerem como Hande se encontraban desaparecidos de las redes sociales. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos dejaron de publicar contenido de forma simultánea durante unos días. ¡Bingo! Para muchos, eso era prueba irrefutable de una escapada romántica. ¿A dónde habrían ido? Los rumores apuntan a varias ubicaciones, desde una cabaña aislada en las montañas turcas hasta una playa paradisíaca en las islas griegas. Incluso se ha hablado de un posible viaje a Italia. Lo más divertido es que los fans han estado analizando minuciosamente cada fotografía que publican por separado, buscando pistas que los conecten con el otro. Un reflejo en una ventana, un tipo de árbol específico, cualquier detalle podría ser la clave. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas. Es muy fácil manipular imágenes y crear falsas pruebas en Internet. Además, ambos actores son figuras públicas muy ocupadas y es lógico que tengan compromisos profesionales que los lleven a viajar con frecuencia. Pero, ¿dónde queda la casualidad? Ahí reside la magia del chisme. Y no solo los viajes han alimentado la especulación. También hay que tener en cuenta las interacciones en redes sociales. Como ya mencioné, Kerem ha estado muy activo dándole me gusta a las publicaciones de Hande y dejándole comentarios positivos. Algo que, según los fans, no hacía desde su ruptura. ¿Será que está intentando llamar su atención? ¿O simplemente está siendo cordial con una excompañera de trabajo? Además, Hande también ha estado un poco más misteriosa en sus redes sociales. Últimamente ha estado publicando fotos con mensajes crípticos que muchos interpretan como indirectas dirigidas a Kerem. Una frase sobre el amor, una canción con una letra significativa, cualquier cosa podría ser una pista. Pero más allá de las redes sociales, también hay que considerar el contexto profesional de ambos actores. Kerem está actualmente trabajando en nuevos proyectos y Hande también está teniendo mucho éxito en su carrera. ¿Podría ser que el reencuentro en algún evento público o en alguna entrega de premios haya reavivado la llama? Recordemos que el ambiente de trabajo puede ser muy propicio para que surjan sentimientos románticos. Pasas mucho tiempo con tus compañeros, compartes experiencias intensas y, en el caso de los actores, interpretas personajes que están enamorados. Es fácil que la ficción se mezcle con la realidad. Sin embargo, también hay que ser realistas y considerar la posibilidad de que esta reconciliación sea solo una estrategia de marketing. A ambos actores les conviene mantener su nombre en la boca de todos, y qué mejor manera de hacerlo que jugando con la esperanza de sus fans. Un posible romance entre Kerem y Hande generaría muchísima atención mediática y les beneficiaría a ambos en sus carreras. Aunque admitámoslo, sería un poco decepcionante si todo fuera una farsa. Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Ahora, volviendo a la famosa frase Hande es mía, me parece importante recalcar que incluso si Kerem la hubiera dicho, no necesariamente significaría que están juntos. Podría ser una expresión de cariño, un recuerdo nostálgico de los buenos tiempos o, incluso, una simple broma. No podemos saber con certeza lo que pasaba por su cabeza en ese momento. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, las relaciones pueden ser muy complejas y las expresiones de afecto pueden ser diferentes a las que estamos acostumbrados en Occidente. Lo que para nosotros podría ser una declaración de amor, para ellos podría ser simplemente una muestra de amistad. En cuanto al anillo, la verdad es que no hay mucha información al respecto. Algunos fans afirman que Hande dejó de usarlo después de la ruptura, mientras que otros aseguran haberla visto con él en ocasiones posteriores. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero independientemente de lo que signifique el anillo, lo importante es que ambos actores sigan adelante con sus vidas y que sean felices. Si deciden reconciliarse, genial. Pero si no, también está bien. Lo importante es que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Y para terminar, quiero recordarles que al final del día, Kerem y Hande son personas reales con sentimientos reales. No son personajes de una telenovela y merecen que respetemos su privacidad. Podemos disfrutar de sus trabajos, seguir sus carreras y comentar sobre sus vidas, pero siempre con un poco de empatía y sin traspasar los límites del respeto. Así que sigamos disfrutando del chisme, pero sin perder de vista la realidad.
Y, quién sabe, quizás en el futuro tengamos noticias oficiales sobre una reconciliación entre Kerem y Hande. Pero hasta entonces sigamos especulando y divirtiéndonos con este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el mundo de Kerem y Hande. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis chismes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno pero con moderación. Ciao, ciao.